Está con nosotros Liliana Belizán, es psicóloga. Gracias por estar aquí con nosotros, licenciada. Un placer. Y lo que queríamos plantear un poquito es qué pasa con estas personas, ¿no? Después de atravesar una situación tan traumática como una inundación. Claro, la presentación de este tema podría ser el estrés postraumático, ¿no? ¿Qué es lo que subyace o qué viene después de esta tragedia donde la gente queda desolada, realmente desolada? El estrés postraumático, que seguramente va a tener el 99,9% de esta población, tiene que ver con un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad implica angustia. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo provoca? A ver, para que la gente lo pueda entender, un suceso traumático, extremadamente traumático, que se nos presenta a cualquiera de nosotros. Bueno, en este caso estamos hablando de estas personas tan dañadas, ¿no? Hay un proceso psicológico que frente al impacto de esa excitación, digamos, de esa conmoción tan terrible, el aparato psíquico, o sea, la parte psicológica, debería drenar, ¿sí? Satisfactoriamente esta especie de golpe, ¿sí? Psicológico y físico. Ahora, acá tenés un golpe sobre un daño que sufrís material. Exacto. No personal. Acá, lo más personal que sufrís acá es que el agua se te lleva a la historia, se te puede llevar a la fotografía. Claro, sí, no sé si no es personal, te iba a decir, no, claro, por pero digo, acá no hay pérdida humana, acá tenés pérdida material. Claro, ¿Es diferente el estrés postraumático de perderlo todo? No. ¿De perder un ser querido? No, porque ahora iba a decir justamente las causas, o sea, las cuestiones que desembocan en esto. O sea, tiene que ver básicamente con un hecho traumático. Ajá. Sea que pierdo mi casa, sea que pierdo un ser querido o el temor a perder mi propia vida. Uno de los casos que se ve más en el consultorio, que lo veo yo en mi consultorio, tiene que ver con las personas que sufrieron los excombatientes, ajá, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso particular, que soy perito en caso de abusos sexuales, a las personas violentadas sexualmente, ¿sí? Que en mi caso trato a niños. Esto está muy marcado allí, o sea que tiene que ver, Mariano, no solamente con la persona, sino también se extiende a todo aquello que uno le da valor. Pero es igual, ¿es igual el dolor? Sí. Que la pérdida. A ver, el dolor de la pérdida material es igual, sí, que el dolor de la pérdida. Imagínate, vos pensás que lo primero que anhela una persona, ni sí, bien está madurando a través de su vida, es el techo propio. Claro, claro. Sí. Es el techo propio. Sí, lo que pasa es que hay un consuelo, decir, bueno, nos quedamos sin nada, pero estamos todos bien. No, te voy a decir algo. Psicológicamente hablando, esto parece un poco tirado de los pelos, pero es la realidad. La casa, ¿sí?, viene a representar inconscientemente el útero materno, donde ahí teníamos todo. Sí, soy psicoanalista. Seguro, además, es donde te sentís seguro tu casa. El bebé en ese momento se siente seguro. La recreación a posteriori, que uno ni se da cuenta, bueno, quiero mi casa, quiero después mi auto o viceversa, pero esas cosas más o menos materiales que uno dice, ¿por qué?, tienen que ver con eso. Uno cuando llega de una jornada laboral o de un estado de estrés o de lo que fuere, ¿dónde quiere ir? Refugiarse. Refugiarse a la casa. Por eso es que también en los casos de robo, cuando una cosa es que te roban en el auto, otra cosa es que en la calle, y otra cosa es que entren, por más que vos no estés, claro, que alguien entre a tu casa. Te sentís violada, ¿no? Muchas veces usa esa expresión. Es lo que decía justamente del estrés postraumático en las violaciones, ¿no? Claro. Ahora, Liliana, sí, ¿cuánto tiempo tarda uno en recuperarse de esto? ¿Cómo es el proceso? Claro, lo que pasa es que aparecen síntomas después de esto. Los síntomas pueden ser, para que la gente entienda, siempre uno tiene que bajar el discurso para que sea lo más práctico. Uno ha escuchado lo que es el desorden de pánico, el ataque de pánico, sí, que se conoce comúnmente, las fobias, la depresión, ¿sí?, la angustia. Es decir, que este estrés se manifiesta de diferentes formas según la persona. Por supuesto. Es más, hay unos síntomas que aparecen, que es, por ejemplo, la persona puede perder el recuerdo completo de este hecho traumático, lo puede perder. Pero un mecanismo de defensa, ¿no? Totalmente, un mecanismo defensivo. Pero ¿qué puede pasar? Aparecen estos sucesos psicológicos bien determinados por la psicología, que se llaman flashback, que son, o sea, estamos acá
de repente, o la persona va manejando, o caminando, o lo que fuere, y aparece un recuerdo. Y ese recuerdo inmediatamente la angustia. Yo te voy a dejar una pregunta pendiente, tenemos una comunicación en otro momento, pero me gustaría saber qué pasa cuando esto sucede en toda la ciudad, o sea, cuando todas las personas que conocemos, por supuesto, le está sucediendo este estrés postraumático al mismo tiempo, en instante. Bien. Nada más. Pero bueno, habíamos quedado, Liliana, con una pregunta pendiente. Yo te preguntaba, vos estabas hablando del estrés postraumático, cuando sucede en una persona, cuando sucede en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando esto le sucede a una ciudad completa? Porque lo que está destruido, lo que está mal, es la ciudad completa. Son muchas personas, muchas familias. Sí, o sea, esto se toma individualmente, o sea, cada persona y cada familia es singular, ¿verdad? O sea, acá van a tener que tener una contención terrible desde el punto de vista psicológico, sin lugar a duda. O sea, esto afecta, digamos, esto es un colectivo, digamos, un número muy grande de personas, pero que no podemos dejar de ver las individualidades. A cada uno incluso le va a impactar de forma distinta. Claro. Es más, hay un fenómeno que se llama resiliencia, que es de 4 personas, una se sobrepone a la adversidad. Puede ser que de muchas de estas personas no les pase absolutamente nada desde el punto de vista psicológico, que obviamente se angustien, pero salgan adelante sin ninguna secuela que haga la intervención de o posible intervención de un psicólogo o un psiquiatra en el caso más severo. ¿La resiliencia necesita apoyo o podemos ser autorresilientes? La resiliencia es una capacidad innata que tiene el sujeto, nace con esa capacidad de sobreponerse a la adversidad. De hecho, está demostrado, se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en las villas de emergencia y demás, cómo algunos sujetos, algunas personas, frente a tanta adversidad, bueno, son estudiosos, terminan la universidad, hacen posgrado y son personas brillantes o triunfan, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con eso, Mariano, con una capacidad innata que podría tener muchísima gente de este lugar. La verdad que es terrible, sí. No veo las imágenes y no lo puedo creer. ¿Qué consecuencias le puede quedar a una persona que atraviesa una situación así? ¿Qué marcas para su vida después? Si no es tratada y sufre de estrés postraumático, hablamos de la gente que queda afectada, ¿no? Si no es tratada y queda secuelas de por vida. Imagínate que una persona que vive angustiada por lo que perdió y no lo puede resolver, es como resolver un duelo cuando se nos muere algún ser querido. Si esto no lo puede resolver, si no lo puede poner en palabras en el lugar apropiado, que es un consultorio psicológico, o en el caso que se necesite medicación por si se enferma de un desorden de pánico, una fobia o depresión, esta persona queda enferma de por vida. Y la depresión sabemos a lo que lleva, hay una linealidad. La depresión lleva a estar totalmente sin fuerza, sin ganas de nada y en el peor de los casos a la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa con los chicos? Porque yo me imagino, si esto afecta tanto a los grandes, que quizás podemos comprender lo que está sucediendo, me imagino con un chiquito que de repente ve que su casa quedó destruida. Sí. Bueno, todo ahí... Su casa, su colegio, su ciudad, ¿no? Bueno, todo. Los niños... se adaptan más fácil. Exacto, ¿no? Exactamente, Paula. Vos sabés que en el consultorio, generalmente cuando vienen personas adultas o niños, los niños rápidamente se recuperan a una adversidad. Un matrimonio que se deshace, se divorcia, un escándalo, los padres. Y los niños rápidamente, luego que se divorcian, se acomodan. Ellos metabolizan. Todo tiene que ver con el contexto. Si hay una madre y un padre dramático frente a esto y no hizo soporte, no hizo freno de esto, el chico va a sufrir mucho. Ahora si hay un padre contenedor, una madre contenedora, esto va a pasar, lo vamos a solucionar, esto se va a recuperar, el niño se sobrepone. ¿Sirve la unión? Porque generalmente en estas situaciones tan adversas se genera como una mancomunión, ¿no? Entre todos los que están sufriendo una situación similar y eso creo que en general ayuda, ¿no? Sí, claro, vos viste que cuando van a una terapia de grupo no estoy solo, o sea, estamos todos. Como con las adicciones, como con todo. Y también hay otro refrán que se conoce, pero que tiene mucho de cierto, que es la desgracia nos une, ¿sí? Bueno, acá lo que opera psicológicamente es la identificación. Yo me identifico con el otro le pasa lo mismo que a mí. Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos? Y ahí eso
ese es un elemento muy positivo, la identificación, dentro de este horror, ¿no? La verdad que es terrible. Bueno, la ayuda naturalmente tiene que llegar, el Estado tiene que estar a la par de esa gente, y todas estas palabras que ha esgrimido la licenciada tiene que ver también con esa pérdida de la historia misma que se lleva el agua. De esa foto que a lo mejor era del padre, de los chicos cuando son chicos. Terrible. ¿No? Y que no se recupera, no Claro, hay valor terrible. económico que pueda Pero recuperar. no hay que subestimar, ¿no?, la contención psicológica para esta gente, porque muchas veces, claro, las prioridades obviamente No, hoy claro, por hoy lógico. son lo que falta para tener, llevar adelante la vida, pero la contención psicológica también es muy pensá importante. algo, que catástrofes hubo siempre, ¿sí? Y digamos, es como que la humanidad tiene esta capacidad de reciclarse y de volver a encauzarse. Hay recursos. Los profesionales son uno de ellos, ¿no? El ámbito psicológico y el psiquiátrico también. Liliana Melizán, muchísimas gracias No, por gracias haber a estado con ustedes. nosotros. Un placer.